Con un aplauso a Dios Todopoderoso, a Jesucristo, el Hijo de Dios, y al Espíritu Santo que está en medio de su pueblo. Le damos bienvenida a Dios Trino, que esté con nosotros y nosotros estemos con Él, para que así lo que vamos a realizar en nuestra vida espiritual, hermanos, tenga resultado. ¿Cuántos vinieron aquí a recibir el resultado de Dios? Dios no trabaja, por decirlo así, en un momento después de, sino que Dios trabaja un antes. Digan conmigo, Dios trabaja en un antes. Dios trabaja en un antes y no después. Dios trabaja en antes. Quiere decir que los que estamos aquí, Él ya antes ya sabía que íbamos a estar aquí. Vamos a leer la palabra en Hechos capítulo 9, versículo 20 hasta el versículo 31. Ustedes siguen con mi vista la lectura de la palabra del Señor, que dice así, Hechos capítulo 9, versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? A eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero que sus enseñanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, entraba y salía, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos que le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso, todos juntos. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Pueden sentarse, hermanos, pueden ocupar sus lugares. Vamos a pedir que todos estén a su lado. Los niños, las niñas están al lado de los papás, la mamá, los abuelos, etcétera. Y necesitamos, hermanos, que ocupen las primeras 6 bancas del templo. La razón es porque hoy voy a probar, estando aquí abajo de hecho hemos usado aquí abajo para enseñar. Ahora voy a cantar desde aquí abajo, porque quiero decirles, hermanos, que cuando cantamos, las voces de ustedes que están atrás no se escucha para nada. Y queremos pues invitarles que se unan sus voces, porque el templo es demasiado grande por la cantidad que somos, ¿no es cierto? Y la acústica del templo hace que rechace la voz de afuera hacia afuera. Así que si usted está cantando y se escucha su voz, pero afuera no se escucha hacia adelante. Así que por favor, hermanos, esa es la orden que hemos establecido en el culto en este lugar. No vamos a forzar a nadie, pero sí vamos a contar mucho la obediencia que ustedes ponen a este mandamiento. La palabra del Señor
Para los que están ahorita conectados por medio de la transmisión de Facebook, hermanos y hermanas que quizás están en diferentes ciudades, estados, repúblicas, y quizás entra esta transmisión hacia ellos. Y queremos pues decirles que nos da mucho gusto poder compartirles a ustedes la palabra. Este estudio bíblico basado en el libro de Hechos es un estudio dirigido a 3 niveles: nivel de adolescentes, nivel de jóvenes y nivel de adultos. Y queremos pues invitarles que tengan sus Biblias abiertas, por favor. Los que no trajeron Biblias, abran la versión que ustedes tienen instalados en su smartphone. Lo que quiero, hermanos, y quiero sugerirles, es de que el oído, no confíen del oído, que van a captar todo, ¿sí? Uno aprende leyendo, uno aprende memorizando, ¿sí? Es la manera que se aprende. Y un 5% es estar oyendo. Así que viendo, leyendo, es el 85% que los estudiantes y los hermanos congregantes o congregados puedan retener la palabra del Señor. Vayamos ahora en la Biblia, ¿sí? La Biblia, hermanos, la lectura de la Biblia sirve más que un aire acondicionado, ¿sí? ¿Para qué sirve el aire acondicionado, hermana Claudia? ¿Para qué sirve? Para echar para afuera, sacar por fuera el calor, traerlo fresco, ¿no es cierto? Miren, hay un secreto sobrenatural, y es esto, de que cuando nosotros leemos la palabra del Señor, es más que un aire acondicionado, refresca nuestras mentes, nuestros corazones, ¿sí? Si hay parte dura, por decirlo así, que no entra dentro de un ambiente saludable, pues la lectura de la palabra ablanda la mente, ablanda el corazón. Y otra cosa es que la lectura de la palabra del Señor sirve como espada contra tus enemigos. Tal vez hoy amaneciste con buenas ganas, ¿sí? Hoy te levantaste, hoy sí voy a ir a la iglesia, hoy sí voy a invitar a mis hermanas, voy a invitar a mis papás, mis mamás, y vamos al templo. Posiblemente usted lo sintió así. Posiblemente algunos de ustedes no sintieron deseo de venir. ¿Qué cosa es común? Esa es la tentación que cada día nosotros tenemos, los cristianos. Los paganos no lo tienen, pero los cristianos sí lo tienen. Es una gran tentación de todos los días, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí? Es una tentación. Y la oración que Jesús enseñó a sus discípulos es y líbranos de todo mal, y no nos metas en tentación. Hermanos, por eso el pueblo sabio, digan conmigo, el pueblo sabio es aquel que estudia la palabra de Dios. Es la gente sabia. Y no estamos hablando sabia porque van en una academia, en un colegio, en una universidad. No es asunto de estudiar libros. Sabio porque entienden los planes secretos de Dios para su vida. Ese es el sabio. Miren, la gente vive en sus frustraciones e impotencias porque le falta la sabiduría. Y la sabiduría proviene de la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra del Señor, no solamente refresca su mente y su corazón, sino te da fortaleza. Es como una espada para pelear contra tus enemigos. Así que el enemigo número 1 cayó en su propia trampa. ¿Quién es el enemigo que cayó en su propia trampa? Saulo. Digan conmigo, Saulo. ¿De dónde era? De un pueblo marítimo portuario llamado Tarso. Tarso era el pueblo donde Tarso había nacido, perteneciente a familias judías, ¿sí? Que los judíos en todo el mundo donde se encuentran tienen el Antiguo Testamento, los 39 libros,
Especialmente ellos se especializan, se concentran como ley de obediencia en los 5 libros primeros de la Biblia. Entonces, sus padres lo educaron sobre los principios básicos que deben de tener temor de Dios. El temor de Dios, hermano, no es que tú te portes bien como padre. El temor de Dios es que usted y yo y nuestros hijos aprendan a temer ¿a quién? A Dios. Amén. Porque hay muchas personas bien educadas, ¿verdad?, que tienen una conducta buena ante la sociedad, ante sus familiares, ante sus hijos, y los hijos aprenden de esa conducta. Pero no es lo mismo que nosotros enseñemos a nuestra familia, a nuestros hijos, el temor de Dios. Porque en ese temor de Dios significa obediencia. ¿Qué significa temor de Dios? Mano Rodríguez, Mano Martín, ¿qué significa temor de Dios? Obediencia. Obediencia. Eso es lo que significa temor. No es miedo, sino es obediencia a la palabra de Dios. Si uno obedece la palabra del Señor, entra dentro de esa categoría que se llama la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios nos hace, hermanos, disciplinadas para ser una gente con propósito. Hay gente que no saben lo que hacen ni para qué viven en esta tierra. Es más, imitan a todos los que les rodean y fácilmente imitan lo malo, pero lo bueno no. ¿Sí? Porque lo malo quizás le trae satisfacción, lo malo es porque es más fácil porque ahí estás en medio de gente que vive igual, etcétera, etcétera. No, mis hermanos, ese no es el camino correcto. Entonces necesitamos pues estar disciplinados con la palabra del Señor, que es el temor a Dios. Saulo entonces, aquel criminal, aquel fugitivo, aquel temible, cayó en su propia trampa. Pensaba que nadie lo iba a atrapar. Era libre, tenía carta de los principales religiones del judaísmo, inclusive tenía cartas de Herodes, de Pilato, tenía todo el respaldo de la ley civil y religiosa. Así que para él nadie lo podía atrapar. Eso es lo que pensaba, es lo que pensábamos nosotros, ¿verdad? ¿Quién se iba a imaginar que usted se iba a convertir? ¿Quién se iba a imaginar que usted, su edad, ¿verdad?, escuchó el Evangelio de Cristo y eso le hizo iluminar su mente para que ustedes y yo encontremos la luz y conozcamos la verdad, y esa verdad nos ha hecho libres, ¿verdad? Que la verdad de la palabra nos ha hecho libres, nos abrió nuestra mente, nuestros corazones, y nos hizo pensar, ¿por qué estamos viviendo así? ¿Por qué estamos haciendo esto? Si hay una verdad que nos dice lo contrario, y esa verdad nos hace libre. Así que Saulo cayó en su propia trampa. ¿Y cómo cayó? Yendo camino a Damasco, una luz más fuerte que la del sol, ¿verdad? Cayó sobre él y cayó al suelo, y los policías retaguardia de él cayeron al suelo también. No aguantaron, no resistieron no por la luz. Sí, la luz, por más fuerte que esté, nada más no abra los ojos, pero usted puede aguantar. No abra los ojos a cuando el calor de Arizona de 115 a 118, no abra los ojos hacia el sol, porque le va a dejar ciego. Pero usted puede aguantar, teniendo los ojos cerrados, la cabeza agachada, usted puede aguantar. Así que no fue la luz que le rodeó a Pablo la que realmente lo tumbó. Porque muchos intérpretes de la Biblia, ¿me están escuchando, hermano? ¿Me están entendiendo? Muchos intérpretes de la Biblia hablan y predican que fue la luz la que tumbó a Pablo, ¿sí? Pero no fue así. Entonces, ¿quién fue lo que tumbó a Pablo? La presencia del Cristo resucitado. Digan conmigo,
la presencia del Cristo resucitado fue la que tumbó a Pablo y a su guardaespaldas al suelo. Noten ustedes la diferencia. La presencia de Dios es más fuerte que una luz, ¿sí? Es como la luz natural que recibimos en casa. Hay cargas de 120, ¿verdad, hermano Martín? 120 kilowatts, y hay cargas de 240, y no sé de la alta tensión de cuánto lleva, 240 o más, ¿sí? Porque los cables son más gruesos, etcétera. El que toca esos cables de alta tensión, ¿qué sucede? ¿Qué sucede, hermano Rodríguez? ¿Qué sucede? Se quema, ahí mismo, se quema, porque es alta tensión. Tomo eso como una analogía para comparar de que la presencia de Dios era la que realmente tumbó a Pablo y a sus guardianes de esa guardia allá en el camino a Damasco. Ahora, inútil, inservible, bueno para nada, cayó en su propia trampa. Sus malas intenciones criminales los hizo caer en su propia trampa por la presencia del Cristo resucitado. Diga al hermano que está a su lado, la presencia del Cristo resucitado es más poderoso que la luz del sol. ¿No? ¿Lo están diciendo, hermano? ¿Sí? Cuando el maestro de Biblia, el predicador, está diciendo, es que lo tienen que hacer. No porque está diciendo el pastor, el maestro, sino porque la palabra de Dios así te lo ordena. Amén. Entonces, estando ciego, inútil, inservible, ni sus guardaespaldas lo pudieron ayudar en su problema real. ¿Cuál era su problema real? Ciego, imposibilitado a caminar. ¿Sí? Ciego, imposibilitado a caminar. ¿Qué podían hacer su guardaespaldas? Nada. ¿Qué podía hacer el que le hospedó en su casa? Ese sí podía hacer más, porque era creyente, porque un seguidor de Jesús, etcétera. A lo mejor lo acompañó también en su encierro, ¿verdad? De orar, pedir a Dios, porque tenía una necesidad. Estaba ciego, imposibilitado a caminar. Pero ahí Saulo necesitó de alguien que viniera de afuera para orar por él. ¿Quién fue? Ananías. Digan conmigo, Ananías. En este capítulo, del 1 al capítulo 9, hay otro Ananías, del que murió en el templo. ¿Sí? Murió en el templo, porque no venía con un corazón sincero. Tenía prejuicios en sus mentes, traía mañas en su mente. Y cuando hay alguien que trae prejuicios, mañas en su mente, y están en un lugar sagrado, ¿sí? Puede suceder cualquier cosa mala, ¿sí? No es que Dios hace eso, sino la misma persona cae en su propia trampa. Nunca le eche la culpa a nadie, nunca le eche la culpa al pastor. Es que dijo que el que no hace esto, va a hacer esto, va a suceder, le va a suceder. No, eso ni Dios lo escucha, etcétera. Es la misma persona, por lo que hace, por lo que dice y como vive, cae en su propia trampa. Digan conmigo, las personas caen en su propia trampa por lo que dicen, por lo que viven, caen en su propia trampa. No es la palabra de Dios, no es Dios que te aprieta, que te pone entre la espada y la pared, es uno mismo que cae en su propia trampa. ¿Qué hay que hacer, hermanos y hermanas? ¿Qué hay que hacer? Caminar derecho, amén, vivir derecho, ser honesto, ser sincero, ser franco, ser amable, no guardes rencor, no maquines, no pienses mal del uno o del otro, no veas su vestuario, no veas sus peinados, no veas cómo camina, no pongas tu mirada en eso, porque eso te puede perjudicar. No lo digo yo, lo dice la palabra del Señor, etcétera, etcétera. Entonces, recibió su milagro y recibió la llenura del Espíritu Santo.
¿Cómo nosotros notamos que alguien está lleno del Espíritu Santo? ¿Porque habla más lenguas? No. Alguien puede hablar mucha lengua y tener una vida desordenada. ¿Sí o no? Alguien puede hablar lenguas y vivir una vida desordenada. Así que las lenguas no es el parámetro que diga, eres más santo, eres más santa, estás más cerca de Dios. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Tal vez algunos han escuchado en campañas, algunos han entrado en el internet, en Facebook, y han visto ahí cultos avivados que saltan y brincan y hablan en lenguas y un montón de cosas, y uno dice, ah, caray, allá sí hay fuego, allá sí hay presencia de Dios. No, hermanos, midamos las cosas físicas que vemos como un parámetro de decir, está lleno de el Espíritu Santo. No, mi hermano. ¿Sí me explico lo que yo estoy diciendo? Entonces, ¿qué significa pues estar lleno del Espíritu? Fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí está el primer paso. Anótenlo. La llenura del Espíritu Santo en la vida de Pablo es tener un corazón transformado para perdonar, para pedir perdón. Es la primera señal de estar lleno del Espíritu Santo. Miren, Pablo tenía lleno su corazón y su mente ¿de qué cosa? De odio. De odio. Odiaba a los cristianos. Odiaba el Evangelio de los cristianos. Odiaba a Jesús. Estaba contaminado en su corazón y en su mente. Pero el día que fue lleno del Espíritu Santo, fue transformado y ahora tenía un corazón para pedir perdón. ¿Conocen ustedes gente que le cuesta trabajo pedir perdón? Levanten su mano. Yo pensaba que yo era el único. ¿Hay alguien que está libre para que tire la primera piedra? Esa es la tentación del ser humano, ¿sí o no? Y lo tenemos. Cuando hay gente que nos contradice, y no solamente nos contradice, saca de su lengua veneno de serpientes, palabras maldicientes. ¿Han visto? ¿Han estado ustedes, algunos de ustedes, en estas situaciones, en estos casos? Yo sí. He estado, lo he oído, me lo dicen. ¿Está lleno del Espíritu Santo esa persona? No. Está lleno de religiosidad, eso sí, pero no está lleno del Espíritu Santo. El que está lleno del Espíritu Santo es aquel que tiene un corazón para pedir perdón. Digan conmigo, el que está lleno del Espíritu Santo tiene la capacidad de pedir perdón. ¿Qué es lo que Saulo hizo? Ahora ya tiene un nombre, que ahora ya no es Saulo, ahora es Pablo. Ahora ya tiene otra misión, en lugar de perseguir, ahora predicar el Evangelio. Ahora tiene un corazón, en lugar de odiar, ahora puede amar. Y amar, hermano, no significa que las personas te caen bien. Ah, me cae bien, lo amo. No, el que busca amar bajo las condiciones de
que a alguien le quede bien o le caiga bien, está equivocado. Camina entre arena, entre lodo. Camina entre alacranes. Porque ese del mundo lo hace. Pero los cristianos, seguidores de Jesús, hermanos, tenemos que amar. Tenemos que aprender a pedir perdón. Aunque la persona nos haya ofendido 70 veces 7. Aunque la persona nos ha hecho mal. Le has prestado y no te ha devuelto. Por eso, hermanos, no es bueno prestar. Simplemente, cuando alguien te pide, dale, pero no esperes que te regrese. Porque hay tantas enemistades que ha surgido por esa situación tan simple, tan sencilla. Entonces Saulo, ¿qué es lo que hizo? Ahí mismo en Damasco, agarró todas las direcciones de los hermanos que él había ofendido, de algunos familiares que él mismo lo tenía preso en la cárcel en Jerusalén, familiares que de sus familiares él había ordenado matarlos. ¿Cómo uno puede predicar en medio de asesinato, en medio de culpabilidades? ¿Cómo? Por 40 años Moisés estuvo huyendo por un asesinato que cometió en Egipto, hasta que se encontró con el Señor en medio de la zarza, y ahí le dijo el Señor: quita esos huaraches asesinos que tú traes. ¿Cómo? Solamente un corazón transformado. Saulo entonces ahora regresa, va a tocar las puertas a los hermanos y hermanas a pedirle perdón. Perdón porque yo encerré a tus hijos. Perdón porque yo ordené para que mataran a tus familiares. Pidió perdón, porque un corazón que perdona es un corazón que está libre, un corazón limpio, un corazón que puede amar a Dios y a todos en medio de las diferencias. Aprendió a pedir perdón. ¿Sí? Pedir perdón. Todos los días tenemos, hermanos, que acercarnos ante la presencia del Señor y decirle: Señor, ayúdame, dame lo que no tengo para poder perdonar. Perdonar no significa caer bien a alguien. Perdonar no significa que las ideas de los demás sean tus mismas ideas. Respeta las ideas de otros. Respetemos las ideas de otros. Cada quien va a pagar lo suyo. Usted crea la actitud del perdón. Saulo, después que predicó pidiendo perdón, no el que ocupa la cátedra de una sinagoga entre los judíos, no aquel que alza su voz en el púlpito y dice, sino aquel que confiesa y pide perdón a los ofendidos. ¿Qué dijo Jesús en la cruz del Calvario? Hermana Dora, ¿qué dijo Jesús con los enemigos? ¿Mándalos al infierno? Perdónalos. Póngase de pie, por favor. Perdónalos, Padre mío. Perdónalos. Perdónalos. Porque no saben lo que hacen. Amén. ¿Qué dice la oración de Jesús que enseñó a sus discípulos? Le pidió la oración, hermano, pidió oración a los enemigos. Y por lo tanto, Saulo, eso era lo que hizo. Eso es señal de que estaba lleno del Espíritu Santo. Estar lleno del Espíritu Santo, hermanos, hermanas Solanos, hermanos Pérez, hermanos Riveras, hermanos Rodríguez, hermano Orozcos,
es aprender a perdonar. No para que la gente diga, oh, ese sí. No. Hágalo por conciencia. Hagámoslo porque amamos al Señor. Ese perdón es fruto o es señal de que estaba lleno del Espíritu Santo. Y yo sé que nosotros, como los humanos y cristianos que somos, tenemos esa tentación, ¿sí o no? Levante su mano. Y aquellos que me escucharon y me están escuchando, levante su mano. Diga, o ponga su mano en su corazón. Diga, Señor, dame lo que no tengo. Dame esa capacidad de poder pedir perdón. No guardar rencor. No odiar. No decir malas palabras. Señal de que estás lleno o quieres ser lleno del Espíritu Santo es la capacidad de pedir perdón. Señor, ahora mismo yo siento que tu palabra está entrando dentro de cada mente y cada corazón, de los que me están escuchando a larga distancia, los que están conectados con esta transmisión. Permita que esta palabra de esta tarde, dirigido a los adolescentes, jóvenes y adultos, puedan algunos de ellos entender y acercarse ante el trono de Jesús y decirle, Señor, perdónanos, así como nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. Señor, así como tú pediste por tus enemigos, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Demostraste en la cruz que estabas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y esto es la ley de estar lleno del Espíritu Santo, capacidad de pedir perdón. En el nombre de Jesús te lo pedimos ahora y declaramos que todo espíritu maligno, contrario, que trata de ensuciar nuestras mentes y corazones, sea reprendido por la palabra y echado fuera, para que la palabra del Señor reine en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias te damos en el nombre de Jesús, y con un aplauso, hermanos, terminamos este estudio bíblico para entrar a la siguiente parte de nuestro culto de predicación. Les damos a ustedes 5 minutos para que salgan de sus lugares a saludar a algún hermano, saludar a una hermana. Hermanos y hermanas, bienvenidos a esta segunda parte del mensaje. Queremos pues que cada uno de ustedes le den un aplauso al Señor para que todos podamos bendecir a otros que van a escuchar el mensaje de la palabra del Señor. Después del mensaje, inmediatamente, nuestro hermano que trae el cántico especial va a entonar su cántico. Dice la palabra del Señor, capítulo 9, versículo 17, en este momento la palabra del Señor nos dice así: fue entonces, todos juntos, fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. La última frase: y seas lleno del Espíritu Santo. Señor, en este momento permita que tu palabra se transmita a través de este canal, por este sistema inalámbrico, por este medio más alta de tecnología, que en el mismo instante estamos en los hogares, estamos con los oídos, con las personas que han sentido la necesidad de escuchar el alimento, la palabra de Dios para su vida, para tener más conocimiento, para tener fortaleza. Quizás está pasando por alguna prueba, alguna lucha, ya sea físico, emocional, económico, cualquier situación que sea. Que este mensaje llegue, llene sus corazones y se convierta en fuentes de agua que salta para vida eterna. En el nombre de Jesús,
Todos decimos amén y un aplauso a todos los que ya están conectados a esta predicación, segunda parte. Pueden sentarse los que están presentes en este santuario. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo en la vida del apóstol Pablo? En la vida de Pablo. Queremos pedir a los niños que están presentes, por favor, que vayan al salón, que la mamá lleve a sus niños para que reciban la clase allá con su maestra. Gracias. Y en esta pequeña paréntesis de esta promoción, ¿verdad?, para los niños, para que estén ellos también disfrutando de un ambiente cristiano o espiritual. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? ¿Qué significa estar lleno de algo? ¿Un estómago vacío? ¿Verdad? ¿Altera el cerebro? ¿Sí o no? ¿Sí? Un estómago vacío altera el cerebro, altera todos nuestros organismos, etcétera. Una mente vacía significa dos cosas: que esa persona ya no quiere vivir, o significa que ya está muerta. Pero lo peor de todo, una mente vacía es un imán. Una mente vacía es un imán que atrae. Trae no cosas buenas, sino la que ve y escucha a su alrededor. Así que no es bueno tener la mente vacía. Hay que procurar que nuestras mentes estén siempre ocupadas, especialmente por las virtudes, por las cosas que edifican, por las cosas que te van a traer bienestar, por las cosas que te hacen sentir feliz, ¿sí? Y de eso es muy importante y necesario tener la mente vacía. Digo, la mente llena, ocupada para algo bueno, etcétera. Así que una vida sin Cristo, sí, una persona no convertida, una persona que no ha llegado su momento de encontrarse con el Señor en su vida, o no ha escuchado el Evangelio, o nadie se le ha acercado para decirle que hay una vida mejor, no después de la muerte. No, porque esa es la costumbre, hermanos, que se ha aprendido. Créense en la vida más allá, después de la muerte. No, la pregunta seria, la pregunta más que tiene más sentido y significado es, no es la vida después de la muerte, sino la vida que está en Cristo. Esa es la más significativa, es la que da más resultado, la vida en Cristo. Amén. Es una vida llena, una vida saludable, una vida satisfecha. Sin Cristo, la mente, el corazón está vacío. La mente hace lo que ve y lo que le rodea, pero cuando Cristo mora en el corazón por medio del Evangelio, de la fe, entonces, hermanos, nuestra mente está ocupada, nuestros corazones están ocupados, tenemos un propósito en la vida, hay cosas importantes, pero no son esenciales, ¿verdad? Son importantes, pero no son esenciales. Lo esencial es que la vida esté ocupada por las cosas espirituales de la palabra del Señor. Saulo tenía una vida de religiosidad, de planes, de propósitos malignos, etcétera, pero no estaba lleno del Espíritu de Dios. Pero llegó el momento, llegó la hora, llegó el día en que algo pasó en su vida, algo sucedió, y eso es lo que nosotros hablamos de la conversión de Saulo de Tarso. La conversión, una vida convertida, es una vida que vives con la gente pagana, sin embargo tu vida no imita a la gente pagana, sino imita las cosas espirituales.
las cosas que edifican, las cosas saludables, las cosas que engrandecen las virtudes de la persona, etcétera. Entonces, ese Saulo entonces, llegó su momento, llegó el instrumento de Dios que puso la mano sobre él y él recibió la llenura del Espíritu Santo. Algo de esa pregunta la hicimos y la contestamos en la primera exposición del estudio bíblico en esta tarde, en nuestro culto. Ahora voy a continuar para complementar lo que significa estar lleno del Espíritu Santo. Para tener como base o refrescar nuestras mentes, tengo que tomar lo que dije hace un ratito, de que una vida llena del Espíritu Santo es aquella que está transformada por el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Que le abrió sus ojos físicos y sus ojos espirituales, le quebró los corazones de piedra duros, corazones llenos de odio, de maldición y de tantas cosas, cuando el Espíritu del Señor lo llenó. O sea, y desde ahí Pablo ya no era la misma persona en términos de su pensamiento, de sus planes, de su conducta, ya no era. Por eso en 2 de Corintios 5:17, búsquenlo ahí en la Biblia ahorita mismo, 2 de Corintios 5:17, dice él, bajo la inspiración del Espíritu Santo, si alguno está en Cristo, ¿sí? Si alguno está en Cristo, es una nueva criatura. Una nueva criatura es como un bebé que acaba de nacer, ¿verdad? Tiene los ojos ¿verdad? Nuevecitos, la piel nuevecita, todo nuevo. Así lo compara la palabra que Pablo escribió en ese pasaje bíblico, que los que están en Cristo son nueva criatura. Que quiere decir entonces que la vieja historia ya murió. El viejo hombre vicioso de la naturaleza y con tendencia maligna ya se canceló. Ahora hay un nuevo corazón, hay una nueva mente, nuevo espíritu, nuevo propósito, nuevas ganas de vivir, un nuevo mapa, una nueva brújula que nos va a guiar en el camino de la vida mientras que vivamos en este mundo. Entonces, Pablo, recibió en la llenura del Espíritu Santo aquella virtud, porque perdonar es una cosa, ¿sí? Pedir perdón, que es la misma secuencia, es lo más difícil. Hay gente que dice, pero ya no perdoné, ya no siento nada, pero nunca no has visto a esa persona que te ofendió, no le has visto la cara. No te atreves a acercarte a decirle a él lo que tu corazón dice, pedir perdón. Lo haces a larga distancia, lo haces virtualmente, lo haces por teléfono, pero no es lo mismo, cara a cara, frente a frente, y decirle, Cristo me ha transformado y ahora me ha dado la virtud de pedir perdón. El perdón es una virtud que no tiene que ver con encajarse bien con la vida de otros, sino al contrario, en medio de las diferencias, ahí donde se demuestra la pureza de la virtud del pedir perdón. Así que esa es una señal de cada persona para creer, confesar y seguir viviendo, de que el Espíritu Santo habita en su corazón. Lo que fuiste ayer, lo que hiciste ayer y lo que tú ahora eres, el momento que creíste en el Evangelio del perdón del Señor Jesucristo. ¿Cuánto le dan un aplauso fuerte? ¿Sí? Ese impulso, esa pasión de hacerte entrar dentro de ti mismo, de examinar tu propia vida y valorar tu existencia, valorar las virtudes que puedes tener, valorar las oportunidades que tú puedes tener,
esa virtud de entrar dentro de ti mismo, ni la filosofía lo puede hacer totalmente, ni la teología, que es la más cercana para poder ayudarnos a entrar, ni tampoco las teologías nos ayudan a entrar dentro de nosotros mismos para darnos cuenta de lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Solamente la llenura del Espíritu Santo. Esa es la razón del por qué cada creyente convertido necesita buscar la llenura del Espíritu Santo, porque nadie te puede ayudar de una forma efectiva y esencial de entrar dentro de ti mismo, de examinar tu vida y para darte cuenta qué largo camino nos queda, qué podemos más hacer para Cristo, para la obra del Señor. Una vez que el Espíritu Santo nos está llenando y nos está dando la capacidad de examinarnos a nosotros mismos, el mismo Espíritu Santo ahora nos enciende. ¿Sí? Esa es la tercera cosa. ¿Sí? Nos enciende con una pasión, con un impulso de ver ahora lo que nos rodea. El segundo de esta serie es que la llenura del Espíritu Santo nos impulsa a vernos interiormente, examinar nuestras vidas. Porque, hermanos, de nada sirve, fíjese bien, de nada sirve, es decir, es un camino desgastado, frustrante, decepcionante y al final de todo, para nada. El hecho de que estamos solamente ocupados o enfocados de ver las necesidades de otros y no vemos nuestra propia necesidad. Así que me perdona las ciencias humanas, las ciencias espirituales, las ciencias teológicas, pero ninguna de ellas tiene la capacidad de ayudarnos a sumergir dentro de nuestra propia vida y examinarnos y darnos a saber lo que fuimos y lo que somos ahora y lo que podemos llegar a ser si no estamos llenos del Espíritu Santo. La tercera aspecto de la llenura del Espíritu Santo es el impulso hacia afuera. Digan conmigo, la tercera señal de estar lleno del Espíritu Santo es el impulso apasionado hacia afuera. Pero ese impulso apasionado hacia afuera no tiene ninguna categoría, no tiene ningún significado, si no tiene envuelto del significado que nosotros mismos hemos logrado, hemos sacado dentro de nosotros mismos como la llenura del Espíritu Santo. El valor que nosotros tenemos no la damos nosotros mismos, no la da ninguna ciencia. El valor que nosotros obtenemos de nosotros mismos la da la llenura del Espíritu Santo. Repitan conmigo, el valor que tenemos nosotros de nosotros mismos viene de la llenura del Espíritu Santo. ¿Amén o no amén? Entonces, teniendo esa nueva vestidura que es el ropaje del Espíritu Santo, es decir, que es el reflejo de estar lleno del Espíritu Santo, ahora sí podemos ver a los que están alrededor de nosotros, los que están afuera de nosotros. Y cuando ese impulso empieza a salir de nosotros, podemos ver
la condición de la gente que nos rodea y nos da tristeza. ¿Sí o no? Nos da tristeza porque nos damos cuenta que qué terrible, qué tristeza es ver a una persona tan inteligente, tan educada, tan llena de religión, pero que en realidad no tiene ningún propósito, ni sentido, ni valor espiritual sobre su vida. Nos damos cuenta que esa persona que nos rodea, éramos parte de ellos ayer, en el pasado, éramos parte de ese movimiento. Y entonces, y aquí está el punto, en la llenura del Espíritu Santo que le da valor a nuestra propia existencia, al sumergirnos dentro de nosotros mismos, nos damos cuenta que nuestra existencia tiene un sentido, tiene un significado, tiene un valor, tiene un propósito, y ahora entonces nos impulsa hacia afuera y ver lo que nos rodean, ¿verdad? Y nos da lástima ver sus condiciones, que ni sus estudios, ni sus inteligencias, ni lo que tienen, lo han podido ayudar, ni por lo menos para iniciar un cambio de conducta, menos para tener una comunión saludable con el Señor, menos hasta que llegue el momento en que ellos, así como fuimos nosotros, que oímos el Evangelio y la salvación de la fe, que nos abrió nuestras mentes y nos dimos cuenta, ¿verdad?, que estábamos perdidos, ¿sí? Estábamos sin dirección y vivíamos nada más como cualquier ser viviente, pero no hay propósito, no hay destino, no hay brújula, no hay nada, etcétera. Pero llegó el Evangelio de la salvación, nos transformó y nos dio un nuevo valor, nuevo significado, y ahora podemos valorar a todos los que nos rodean. ¿Quiénes son las personas primarias que nos rodean, al que tenemos el compromiso ahora de compartir lo que el Espíritu Santo como llenura, nos ha dado para dárselo, para transmitírselo a los que nos rodean? ¿Qué es lo que, cuáles son estas personas primarias que estamos interconectados con ellos? El árbol genealógico. El árbol genealógico se compone de los tatarabuelos, abuelos, padres, ¿sí? Y nosotros los hijos, y los hijos nuestros, y los hijos de los hijos nuestros. Está, por otra parte, del mismo árbol genealógico, los tíos, que traen la misma sangre que la nuestra, ¿sí? Los primos, primas, tíos y tías, etcétera, y demás. Ese es el círculo primario sanguíneo genealógico del cual nosotros, como llenura del Espíritu Santo, tenemos un compromiso para poder llevarles el agua que ellos no han podido beber. Amén. El agua que nunca han probado, el agua que no ha satisfecho, las aguas que no han satisfecho sus vidas, pero que ahora fluye en nosotros, fluye en nuestras vidas, corrientes de agua viva, que significa la llenura del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué el campo que vamos a compartir esas virtudes, esos factores? ¿Cuál es el campo? El campo genealógico de nuestra misma sangre que nos une con ese patrón de familiares, etcétera, etcétera. Así que Pablo sintió en su corazón que tenía una deuda con sus padres. Sus padres, porque para agradecerle lo que ellos le enseñaron a él y aprovechar la oportunidad para decir a sus padres que ahora ya no es Saulo el perseguidor,
sino ahora es un Pablo convertido, lleno del Espíritu Santo, con un mensaje, con un testimonio, con un poder que arde en su corazón y un deseo apasionado de compartir esas virtudes en su árbol genealógico de su propia familia. Saulo, en ese sentido, tuvo que primero empezar con los de su casa, tuvo que empezar con sus hermanos, tuvo que empezar con sus padres, tuvo que empezar con sus abuelos. A veces hemos escuchado el dicho por ahí: qué difícil es hablar del Evangelio a nuestros padres, qué difícil es hablar del Evangelio a nuestros abuelos, a nuestros tíos, a nuestros primos, porque ya nos conocen, ya saben lo que fuimos, ¿verdad? Pero no saben lo que ahora somos, ¿sí? No saben, y van a seguir pensando que usted es la misma persona de antes, nada más ahora con una sábana religiosa, pero de eso no cambia. Seguirán pensando hasta que usted y yo, llenos del Espíritu Santo, ¿sí?, tocamos la puerta de nuestros familiares para decirle que antes éramos esto, pero ahora somos un hijo de Dios. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte al Señor? Antes éramos perseguidores, pero ahora somos edificadores de vidas. Antes odiábamos, pero ahora amamos. Una versión nueva de un testimonio vivo, impactante, influyente, como reflejo de la llenura del Espíritu Santo en la vida de este personaje llamado Pablo. Se dedicó a entrar en las sinagogas de los judíos, de su gente de raza. Y qué difícil hablar con la gente de su raza, de su religión, porque ellos de su religión quizás era uno de lo que antes él fue. O sea, la religión te cierra la puerta, te cierra el cerebro, te cierra el corazón, te llena de tradiciones de la que no dice la Biblia nada, no la respalda la Biblia, ¿sí? Esa es la religión, ¿sí?, que hemos aprendido en nuestro mundo. Pero quiero decirles, mis hermanos, que la religión verdadera es aquella que te conecta con el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios a eso? Ese es el Evangelio de poder, ese es el testimonio, ¿sí? En comparación de la congregación judía y la familia de Saulo, había una diferencia en cierto grado, que era más fácil hablar con sus familiares que hablar entre los judíos de su raza, porque ellos tenían la religión en la mano. Ellos se encargaban de enseñar y de predicar las tradiciones del judaísmo, etcétera. Sin embargo, la llenura del Espíritu Santo, gloria al Señor, digan conmigo, la llenura del Espíritu Santo te capacita intelectualmente de la palabra del Señor, te capacita, te llena de sabiduría, te llena de conocimiento que rebasa las tradiciones religiosas, rebasa las interpretaciones tradicionales, rebasa los entendimientos de los sabios, de los eruditos de todos los tiempos. Es tú la llenura del Espíritu Santo. Ilumina tu mente, te llena del conocimiento de la palabra pura del Señor. Y dice el Evangelio de Juan, en uno de muchos versículos y capítulos, el Espíritu Santo, cuando venga a ti, te guiará a toda verdad. Aleluya. Te llenará de conocimiento. La verdad nunca se experimenta, aunque mientras que no llega el conocimiento. El conocimiento produce la verdad, y la verdad es Cristo. Conocimiento y verdad es igual que Cristo. Cuando Cristo entra a tu corazón por medio de la llenura del Espíritu Santo, te llena de conocimiento, te llena de la verdad, te capacita
para estar frente a frente, detrás de un púlpito, debajo de un púlpito, en las plataformas públicas, en el diálogo personal. La llenura del Espíritu Santo te capacita para poder hablar, no de ciencias que existen, sino hablar de lo que Cristo, el poder del Evangelio, ha hecho en tu vida, cómo te ha transformado, cómo te ha hecho nueva persona, nueva criatura, nueva creación. De eso el Espíritu Santo se encarga de capacitarte para la gloria y la honra del Señor. Y Saulo, todos los días, donde quiera que iba, preguntaba dónde estaba una sinagoga. Y en cada ciudad de aquel tiempo en la geografía, habían judíos que construyeron o compraron una casita y la convirtieron en centro de estudio, de oración y de ayuno, etcétera. Y Pablo no podía quedarse en casa o donde estaba hospedado sin que llegara en una sinagoga para hablarles de la palabra del Señor. La llenura del Espíritu Santo te impulsa, número uno, ¿sí?, de a sumergirte dentro de ti mismo para valorarte que tú eres un hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, que Dios tiene algo para ti especial y Dios quiere usarte en diferentes niveles, en diferentes momentos, en diferentes circunstancias. Tomado ese conocimiento de tu experiencia interna, entonces la llenura del Espíritu Santo te impulsa hacia afuera y ver a tu alrededor, primeramente a tu árbol genealógico, tus tatarabuelos si viven, tus abuelos si viven, tus padres, tus tíos, tus hermanos, tus hermanas, tus primos y tus primas. Ese es el primer campo donde el Espíritu Santo que te ha llenado te impulsa para que ellos sepan, que ya no sigan pensando que Pablo es el mismo Saulo, que cada uno de nosotros somos de la misma persona, ¿sí? Y por lo tanto ellos sepan de que fuiste parte de ese ambiente, pero ahora que estás lleno del Evangelio de Jesús, estás lleno del Espíritu Santo, ellos quieren oír de que ahora verdaderamente has cambiado, ¿sí? Tienes una nueva vida, nuevo propósito, tu vida te convierte en una luz en medio de las tinieblas, y ellos van a decir verdaderamente, mi hermano, mi primo, mi prima, mi hijo, mi hija, ha sido transformada, ha sido cambiada por el poder del Evangelio y la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos dan un aplauso fuerte del Señor? Hermano, hay gente en la iglesia que está aburrida de los cantos, de las predicaciones y de todo, pensando que todo es eso. Cuando tenemos una agenda, un calendario personal, es el calendario, hermano, vino del cielo. Eso te lo entregó el Espíritu Santo. Es más, te escribió lo que tienes que hacer todos los días. Tú lo que necesitas es nada más abrir el Evangelio de tu vida, abrir las Escrituras y ver qué es lo que el Espíritu Santo ha escrito en tu calendario personal. ¿Hello? Hoy, frente a la tecnología moderna, mire, hermano, cómo ha llegado, hasta dónde ha llegado Satanás, que ha robado horas y horas a miles y miles de cristianos. Bueno fuera si está dedicado a estar estudiando algún comentario bíblico serio, ¿verdad? Fuera si está leyendo de la Biblia. Hermano, vamos a vivir toda la vida y vamos a morir y nunca vamos a acabar de entender todas estas escrituras. Cada texto tiene miles de mensajes.
cada versículo de la Biblia tiene miles de mensajes. No importa que lo leas miles de veces, cada vez que tú lo leas, tiene un mensaje diferente. ¿Sabes por qué? Porque la misma llenura del Espíritu Santo ilumina tu mente, te da un nuevo significado al leer la palabra. ¿Cuántos nos aplauden en el nombre del Señor? ¿Amén o no amén? Entonces, hermanos, tenemos algo que hay que hacer. O sea, el culto, hermano, es nada más recreación espiritual. El culto, hermano, es simplemente revitalización. El culto es renovación. El culto es motivación. Es importante, es necesario estar en los cultos. Amén. Entonces, mis hermanos, pero tenemos ese compromiso, ¿verdad?, de hablar a nuestros familiares. ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuándo vas a comenzar? Hermanos, cuando el Espíritu Santo, cuando te convertiste, el Espíritu Santo llegó a tu vida, llegó a tu corazón, desde ahí comenzó tu ministerio. Amén. Mucha gente dice, pero es que no sé qué hacer. Están esperando que llegue un programita por ahí para que lo haga trabajar. Hermano, el programa está ya. Está escrito en la Biblia. Lo que tenemos que hacer está puesto y firmado por el Espíritu Santo como parte de la llenura en tu vida para que tú puedas leerla y saber, voy a hacer esto en este día, mañana lunes voy a hacer esto. Ese es el calendario, esa es la brújula, ¿sí? Es el que va a guiar tu vida, tu camino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Sí, tenemos muchas cosas que hay que hacer, tenemos muchas cosas que cumplir, pero tenemos que entender que la llenura del Espíritu Santo significa precisamente esto. Y para terminar esta serie de esta parte del mensaje, ahora Pablo, lleno del Espíritu Santo, empezaba ahora a decir, este evangelio ya lo llené aquí en esta colonia con mis familiares, ya me extendí. Ahora el Espíritu Santo me está moviendo ir a Llano Blanco. Póngase de pie. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Cuántos de Llano Blanco están presentes aquí? Y los que no son de Llano Blanco, pero tienen el corazón de Llano Blanco, ¿cuántos están aquí? El Espíritu Santo es el que te va a mover, hermano, porque estás lleno de su Espíritu. Amén. Y en esta hora pues vamos a concluir y vamos a hacer la oración, decir, Espíritu Santo, abre mis ojos. No sé si es sabio decir, lléname más, ¿me da? Porque es capaz que el Espíritu Santo dice, bueno, pues si ya te llené, pero no lo estás usando. No lo estás usando y quieres que te llene, ¿de qué más? Hasta que cuando empecemos, hermano, a usar de lo que el Espíritu Santo nos ha llenado, entonces Él va a ir automáticamente añadiendo, llenando de la palabra del Señor. Levante sus manos, vamos a orar de una forma personal y decir, Espíritu Santo, abre mis ojos para que yo entienda de que si estoy lleno del Espíritu Santo, yo necesito verlo, examinarlo, probarlo y empezar a abrir camino, abrir campo, extender tu voluntad, tu propósito, hacer que la gente entienda de Dios, entienda del Evangelio, sepa que el Evangelio es para ellos también, sepa que la salvación es para todos, sepan que el cielo hay un campo infinito esperando que hombres, mujeres, jóvenes y niños puedan escuchar la palabra, convertirse y ser llenos del Espíritu Santo, como lo fue el apóstol San Pablo, lleno del Espíritu Santo. Aleluya, aleluya. Señor, que en esta tarde, en este día, podamos, Señor, ver, Señor, esas señales de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice,
Amén, con un aplauso fuerte, que estamos llenos del Espíritu Santo. Ahora sí, el cántico nuevo, pueden sentarse, hermanos, un cántico, pero fresco, un cántico que nacido del corazón de nuestro hermano Martín. Él va a traer este cántico para que lo escuchemos, lo saboreemos y nos gocemos para la gloria y la honra del Señor. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto necesitamos del reloj para que nos despierte? Necesitamos del reloj que nos despierte, ¿no es cierto? Porque aquí, como no hay gallos, allá en nuestros pueblos los gallos 4 de la mañana empieza, 3 de la mañana comienza. Aquí no hay gallos. El gallo es el reloj despertador. Así que ponga ese gallo del despertador la hora que tenemos que estar en la casa de Dios. Amén. Amén. Pero no pongan que ese gallo grite la hora que tienen que terminar el culto. Por favor, quítele ese gallo ahí en su despertador. Que ponga la hora que tú vas a salir. No, hermano. Aquí estamos en la casa de Dios, estamos en la presencia de Dios. ¿No es cierto, hermano Alejandro? ¿Sí? Estamos pues listos. Ya. Vámonos. Buenas tardes, hermanos. Dios los bendiga. Vamos a cantarle este cántico, Señor. Se llama En la casa de Dios. Es mejor este lugar que cualquier otro lugar sobre la tierra. Su casa, Padre. ¿Cuántos dicen amén? En la casa de Dios, todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, Señor, abre nuestras almas por ti, Padre. Dígaselo. Mi alma arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso te anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios,